Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestra cápsula GH. Esta es la número 3 del 2026. Ya llevamos 3 años presentándole a la comunidad ACRIP nuestras cápsulas GH. El motivo siempre es presentar los resultados de los pulsos que se han hecho anteriormente. En este caso vamos a trabajar sobre la reducción de la jornada laboral, que es la implementación de la ley 2101, que entra en vigor ahorita a partir del julio del 2026. Hoy nos acompaña nuestro equipo, nuestra directora Ana María Torres, directora ejecutiva nacional, nuestro equipo de consultores Felipe Mendoza, Alexis García y Hugo Urdaneta. ¿Y quién les habla? Pilar Espinosa, que soy la líder de salarios y proyectos. Entonces, para poder avanzar, que yo sé que todos están esperando los resultados. ¿Qué pasó? La mayoría de los que están acá participaron en esta investigación, este pequeño pulso. Entonces, sin más preámbulo, le doy el paso a nuestra directora, Ana María Torres. Muchas gracias, Pilar. Quiero dar una gran bienvenida a toda nuestra comunidad CRIP a esta, la tercera cápsula del año. Es un espacio que hemos diseñado para compartir conocimiento, estudios, tendencias y temas de coyuntura. Bueno, quiero iniciar con una invitación muy especial y es que ya estamos recopilando información para la versión número 51 de nuestra investigación nacional de salarios y beneficios. Eso significa que llevamos 51 años realizando este estudio que le aporta mucho a las organizaciones en el país y con las empresas que ya nos han donado su información, pues hemos notado cómo el incremento del 23% del salario mínimo está impactando las decisiones de compensación dentro de las organizaciones y realmente vemos cómo está transformando la dinámica del mercado laboral. Por ese y por muchas otras razones, desde ACRIP queremos invitarlos a que participen dentro del estudio, dentro de esta investigación, es sin costo. Adicionalmente, las empresas donadoras podrán acceder a nuestra plataforma de salarios sin ningún costo y también a descuentos especiales en las diferentes certificaciones que hacemos desde la federación. Pilar se va a tomar unos minutos para mostrarnos que la plataforma de salarios cómo es y ya vuelvo con ustedes. Gracias, Ana María. Sí, ya varios de ustedes nos conocen, han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. En este momento aprovecho este espacio para que conozcan uno de los beneficios que tenemos al ser donantes de nuestra investigación. Mucha gente nos dice, ay, ustedes tienen en ACRIP una base de datos, tienen una encuesta, tienen un Excel, un PDF. No, nosotros entregamos la información por un año del acceso a nuestra plataforma salarial. No va a ser por sector como lo entregan en muchas consultorías, sino en, por el mercado general. Ustedes se pueden comparar por el sector, por la ciudad, por tamaño, nivel de inglés, tipo de contrato o tipo de salario. En este momento ustedes están viendo, tenemos el año 2025. ¿Por qué? Porque estamos recopilando la información del 2026. Entonces, ustedes automáticamente en agosto, a finales de agosto, primero de septiembre, van a encontrar aquí 2026 sin hacer ninguna actualización. Simplemente entran con su usuario y contraseña y aquí automáticamente les va a aparecer 2026. Este se llama compensación total por cargo, yo lo llamo el home de la investigación. Ustedes van a tener el acceso de toda esa información de más de 900 cargos de nuestra plataforma, no solo los 100 que ustedes están suministrando, sino de todos los cargos que hay en nuestra plataforma. Voy a hacer un ejemplo. Aquí la mayoría son de recursos humanos, entonces vamos a hacer un ejercicio con el coordinador de recursos humanos, cómo le están pagando en el sector retail. Listo, vamos a trabajar acá. Todo esto ustedes lo reciben como donantes por un año. Al ustedes escoger el cargo, deben inmediatamente bajar y hacer una pequeña homologación del cargo que estamos revisando. En este caso dice que es el que se encarga de administrar, coordinar y supervisar los diversos procesos de recursos humanos, tales como
reclutamiento, compensación nómina, listo. Entonces, sí, yo soy el que coordino, el que administro. O me va a decir, no, yo soy el que analizo, soy el que superviso, ahí ya ustedes hacen la homologación. Eso no lo va a hacer ni Alexis, ni Ana María, ni Felipe, ni Hugo, ni Pilar, sino ustedes mismos, que son los que saben el perfil del cargo que están buscando. Inmediatamente después de tener los filtros, van a bajar y van a encontrar la tabla salarial. Esta tabla salarial para los donantes van a encontrar hasta el salario básico y salario garantizado. ¿Qué significan estos componentes? Ustedes antes eran Pilar, ¿qué significa el salario garantizado? Alexis, ¿qué significa? Hoy en día lo tenemos aquí en nuestra plataforma para que quede ser más fácil para ustedes. Tenemos que el salario básico mensual es el salario básico que ustedes colocan en LinkedIn, en el empleo.com. Se necesita coordinador de recursos humanos, salario 6 millones de pesos. Ese es el salario básico. El salario garantizado es el básico más prestaciones de ley. ¿Cuáles son? Una cesantía, los intereses, auxilio de transporte, primas legales y otros pagos fijos garantizados. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar como beneficio por ser donantes de la Investigación Nacional de Salarios y Residuos de ACRIP, el acceso por un año a esta plataforma. Que tenemos los percentiles, los niveles salariales por percentiles, desde el percentil 10 hasta el percentil 90. Entonces tenemos el percentil 10, es lo mínimo que están pagando las compañías, están pagando 5 millones, un percentil 90, están pagando 11 millones, y el percentil 50, que es la mediana, están pagando 6 millones 547 mil. Entonces Felipe me dice, no, Pilar, es que estamos teniendo alta rotación en la compañía. ¿Cuánto le están pagando? 4 millones 500. Están por debajo de lo que están pagando en el mercado, por eso tenemos un nivel de rotación alto. Entonces, como les decía, los invitamos a participar, a ser donantes. ¿Qué otra información tenemos en nuestra plataforma? Aprovecho esta cuña porque ustedes saben que yo soy la que comercializo la plataforma. Tenemos también el salario variable, que son comisiones o bonos. Salario beneficios, que son los beneficios adicionales que entrega la empresa a su colaborador, lo que no es de ley, sino que entrega la empresa como un auxilio de alimentación, primas extralegales, prima de vacaciones, auxilio legal de transporte, todos esos son beneficios que los da la compañía a sus colaboradores. Y la compensación total, que es el paquete completo que recibe el colaborador mensualmente, que es la suma del garantizado, del variable y del beneficio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes pueden encontrar en nuestra plataforma. Recuerden, como donantes, básico y garantizado, ya si ustedes quieren acceder y no donar la información o donar y tener también acceso, recuerden que si ustedes son donantes y quieren comprar el acceso a la plataforma, van a tener un precio especial por haber donado, si quieren tener todo el acceso. Tenemos rápidamente el informe salarial por sector. Ustedes aquí escogen el sector que necesiten y pueden descargar todos, ya que son reportes ilimitados. Y por último, comparativo remuneración por ciudades. Podemos ver cómo le pagan a un abogado, en este caso, en las diferentes ciudades. Entonces, esta es nuestra plataforma. Queríamos invitarlos para que la conozcan y el día que Alexis lo llame, o Pilar, o Valentino, la persona que esté recabando la información, le hablen de beneficio de acceso a la plataforma. Ustedes ya saben qué es el acceso a esta plataforma. Recuerde que son reportes ilimitados por un año. Listo, Anita, muchas gracias. Voy a seguir con la información. Entonces, para cerrar, ¿qué tal si hacemos un hashtag quiero ser donantes? Ahorita lo ponemos y ya les enviamos el link o alguna información para los que estén interesados en donar. Muy bien, les tengo una segunda noticia y es que ya estamos a solo 4 meses de nuestro Congreso Nacional de Gestión Humana que se realizará en Cali los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y tenemos un beneficio especial para los afiliados a CRIP. Y es que este viernes 29 de mayo vamos a tener nuestro Black Friday exclusivo para los afiliados. Entonces, quienes este viernes 29 de mayo se inscriban al Congreso van a tener una tarifa preferencial de 1.350.000.000 masiva. Así que los invito a aprovechar esta oportunidad. Anoten 29, Black Friday, 29 de mayo. Bueno, ya vamos a entrar en materia entonces. Estaremos hoy
conversando sobre cómo las organizaciones están implementando la ley 2101 del 2021 relacionada con la reducción de la jornada laboral. Recordemos un poco que cuando inició esta ley, pues las organizaciones en Colombia manejaban jornadas de 48 horas mensuales y el objetivo para julio, dentro de mes y medio, es llegar a ese ajuste definitivo de 42 horas. Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes de nuestro estudio es que todavía hay un porcentaje muy importante de las empresas que todavía están con 44 horas semanales. Y otro de los hallazgos que ya van a encontrar es que muchas organizaciones sí reconocen estos ajustes como un beneficio que impactan el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores, pero también existen preocupación frente al impacto de esta transición en temas de productividad y rentabilidad para la empresa. Entonces, pues abro en este momento el micrófono a Alexis García, nuestro experto en salarios y compensación, quien nos compartirá más detalles y a quien agradezco por haber liderado este estudio. Alexis, te dejo. Muchas gracias, Ana. Bueno, un cordial saludo a todo el equipo, a todas las personas que están acá conectadas, interesadas en conocer estos resultados. Bueno, como mencionó Ana, la ley 2101 solicita, y exige que todas las organizaciones vayan o fuesen paulatinamente reduciendo su jornada laboral hasta llegar a las 42 horas ya este 15 de julio. O sea, en mes y medio ya tienen que empezar a operar con 42 horas. Entonces, en ACRIP, a fin de poder apoyar a todas esas organizaciones en todos estos temas, hemos hecho por segundo año consecutivo, y obviamente este va a ser el último año, un estudio para conocer cómo todo este mercado laboral está gestionando la implementación de esta ley, ¿no? Entonces, fíjense bien, el estudio terminó durante el mes de abril y participaron 166 organizaciones, principalmente del sector servicios. Obviamente Colombia es un país que tiene principalmente empresas de este sector. Todas están ubicadas en Colombia y las organizaciones participantes, cuando hablamos del tamaño, principalmente se concentraron en grandes y en medianas, ¿vale? Entonces, así es como está compuesta la ficha técnica del estudio. Cuando hablamos de la participación porcentual por región, principalmente participaron organizaciones de la región andina. ¿Por qué? Porque incluye a los dos sectores o los dos departamentos más grandes del país a nivel de términos poblacionales, que son Antioquia y Cundinamarca. Pero este año, al menos para este estudio, la región pacífica fue la segunda región, ¿vale? Con más nivel de participación de las empresas, cosa que realmente nos satisface muchísimo en este tema, ¿no? Seguido, bueno, de la región Caribe y después la región Orinoquia. Ahora, ¿cómo está este tema de la jornada laboral? Hicimos acá un comparativo, vamos a recordar un poco en el 2025, que el mercado estaba muy dividido entre las empresas que trabajaban 6 o 5 días. Prácticamente mitad y mitad entre las empresas que tenían estas políticas de jornada de trabajo. Pero ya cuando pasamos al 2026, aparecen las empresas que están trabajando 4 días a la semana. Qué interesante, ¿no? Y vemos que se ha reducido las empresas que trabajan 6 días a la semana y aumentó un poquito, pero aumentó las empresas que están trabajando actualmente 5 días a la semana. ¿Vale? Entonces, acá siempre nos preguntan, Alexis, ¿y qué jornada debería yo implementar? Hagan un análisis organizacional, ¿ok? A ver qué les conviene trabajar, si 6 días o 5 días a la semana. Sin embargo, posteriormente voy a dar otras recomendaciones sobre la implementación de las jornadas. A ver, cuando hablamos de la duración de la jornada laboral, fíjense que todavía
un alto porcentaje de organizaciones están trabajando 44 horas a la semana, ¿vale? Pareciera que que están esperando al 15 de julio para ya implementar las 42 horas. Las empresas que trabajan ya menos de 44 horas, vemos que es un porcentaje mucho menor, pero acá tienen un gran valor agregado, ¿vale? Sobre todo al momento de poder contratar, ¿ok? O poder atraer, retener y motivar talento dentro de su organización, tienen una ventaja competitiva, porque obviamente cuando tú le haces la oferta salarial al candidato, tú obviamente le dices, mira, vas a empezar a trabajar en una organización que no trabaja 44 horas, sino 42. O incluso ya hay organizaciones que están trabajando 40 horas a la semana, lo cual genera un valor agregado. Entonces, cuando hablamos, fíjense bien, de la duración de la jornada laboral el año pasado, vemos que también principalmente las organizaciones seguían trabajando 46 horas. El año pasado se hizo este estudio por estos mismos meses, antes de que llegara el 15 de julio, y obviamente, pues las empresas esperan hasta último momento, cosa que, pues, bueno, en ACRIP no recomendamos, sino que lo implementen justo antes de que llegue el 15 de julio para que sea mucho más fácil la implementación, el tema ya de la jornada de las 42 horas, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya del 2026, vemos que cuando visualizamos los resultados de las 44 horas, vemos que las empresas que trabajan 44 horas también principalmente trabajan 6 días a la semana. Vale. Si bien el porcentaje está muy dividido, ganan las empresas o son más las empresas que trabajan 6 días a la semana. Pero fíjense qué interesante. Cuando ya hablamos de 43, 42 o 40 horas, principalmente ya las trabajan 5 días a la semana. Vale. Pareciera que hay un tema cultural acá entre que las empresas que trabajan 44 horas todavía y las que trabajan entre 43 y 44 horas. Y fíjense, las que trabajan 40 horas, el porcentaje es muy superior de las que sí trabajan 5 días. Entonces, acá se evidencia un tema cultural de que las empresas que todavía trabajan 44 horas son empresas que todavía creen en horarios extendidos de trabajo. ¿Vale? Acá la recomendación es analicen cuál es la jornada de trabajo que realmente les conviene para lograr toda su planificación estratégica y también atraer, retener y motivar a su personal, ¿no? Así está el comportamiento en el 2026 cuando hablábamos de las horas. Ahora, ¿cuál es la duración de la jornada laboral? Aquí quisimos hacer un zoom por el tema del sector ya. Fíjense bien, cuando hablamos de 44 horas, principalmente lo trabajan el sector industria, ¿vale? Pero cuando hablamos ya de entre 42 y 40 horas, principalmente lo trabajan empresas del sector servicio, ¿vale? Acá lo conversamos el equipo de ACRIP cuando analizamos estos resultados, que obviamente pudiera ser que al sector servicio le es más fácil implementar jornadas con menos horas, ¿no? Porque de repente una empresa del sector servicios pudiera ser que no necesitara trabajar 24 horas, aunque sí hay empresas que trabajan 24 horas del sector servicio, pero la del sector industria, ya hay máquinas o la producción tiene que ser las 24 horas, tiene que ser constante y obviamente les es un poco más difícil pasar hasta 42 o incluso a las 40 horas. Ahora, esta pregunta es nueva, no la hicimos el año pasado, pero sí nos pareció muy interesante hacerla este 2026. Es un tema ya de si las empresas en Colombia
tienen un horario flexible de entrada y salida, ¿vale? Entonces, fíjese bien, principalmente, o un porcentaje superior de empresas que sí tienen implementado una jornada flexible, ¿no? De entrada y salida. Acá la recomendación para las empresas que no lo tienen implementado es primero analicen si lo pueden hacer o no, ¿vale? Si pueden implementar este tipo de jornada flexible. Y si lo pueden implementar, creemos en Acrip que les va a dar un gran valor agregado implementarlo. Ahora, sabemos que hay empresas que por su naturaleza no lo pueden implementar, entonces, bueno, creemos que ahí no pasa nada, pero obviamente sí las empresas que lo tienen implementado van a tener una ventaja competitiva respecto a los que no la tienen implementada. Ahora, ¿qué ajustes están aplicando las organizaciones en Colombia para todo este tema de la reducción progresiva de la jornada laboral semanal? Vale, entonces fíjense bien, primero está un tema de una reprogramación de turnos. El año pasado también, esta fue la primera, ¿no? Segundo, fíjense qué interesante, lo que les conversaba de un cambio cultural. Vale, cuando hemos hecho estudios, proyectos de temas de cargas laborales, nos vemos que el gran cambio está en el tema cultural, porque vemos que hay organizaciones que todavía creen que trabajando una cantidad de 44 horas, 6 días a la semana, van a ser muy productivas, ¿vale? Pero cuando entrevistamos a las personas, vemos que por lo menos nos indican en los estudios que hemos hecho que trabajar los sábados, pues no es la jornada más productiva precisamente de la semana, ¿vale? Y que nos han dicho también que si trabajaran de lunes a viernes, serían más productivos entre lunes y viernes que de lunes a sábado. Seguí un tema de una reestructuración organizacional. También cuando hemos hecho este tipo de proyectos, vemos que siempre hay oportunidades de mejora, oportunidades de cambio sobre cómo ser más efectivo con una estructura organizacional que se adapte más a los nuevos tiempos que está viviendo la organización o incluso a su nueva planificación estratégica. Y por último, vemos que quedan ya, bueno, contratación de personal adicional, obviamente es una de las opciones que más costosa puede ser. Y por último, sí nos llamó la atención que el rediseño de cargos o establecer un sistema de compensación esté en lo último. Creemos en Acrip que un rediseño de cargos, entiéndase, unos cargos orientados a resultados y a objetivos estratégicos a través de indicadores, puede ser de gran ayuda, ¿ok? O una gran guía para que la persona trabajando menos tiempo pueda hacer más y que el ocupante de la posición no esté centrado tanto en tareas, sino ya en resultados, en las principales finalidades que el cargo puede generar. Ahora, esta pregunta ya es más un sondeo de opinión a todos los líderes de talento humano. ¿Qué piensan con la implementación de esta jornada laboral a 42 horas? Fíjense bien, cuando hablamos del bienestar o del equilibrio entre la vida laboral y personal del trabajador, obviamente la mayoría de los líderes de talento humano piensan que sí va a ayudar en este tema, ¿vale? Lo cual es muy positivo porque creemos que estos son dos indicadores que pueden ayudar a la persona al menos a ser mucho más feliz, ¿ok? O tener un mayor nivel de motivación dentro de su puesto de trabajo. Cuando hablamos ya de los dos principales indicadores, que incluso los medimos en el estudio pasado, rotación y ausentismo, fíjense bien que, bueno, si bien gana el no, ¿ok? Piensan que no mejorará, fíjense que la diferencia porcentual no es mucha, ¿no? Entre los que piensan que sí mejorará. Nosotros en Acrip pensamos, ¿ok? Y hemos analizado que si la jornada laboral de 42 horas se implementa bien
y se hacen los ajustes necesarios, por lo menos lo que les hablaba del tema de ya de un descriptivo que apoye más los resultados, creemos que sí puede influir positivamente en el tema de la rotación y el ausentismo, ¿vale? Entonces tengan eso muy en cuenta. Y ya cuando hablamos de la productividad laboral, la mayoría de los encuestados piensan que sí mejorará. Y cuando hablamos de la rentabilidad, pues ahí sí la mayoría de las personas encuestadas piensan que no generará un impacto positivo, o sea, no habrá una mejora, ¿no? Entonces, ese tema. Ya en esta pregunta, quisimos medir, aunque bien, ya también lo medimos en el estudio pasado, y hacer una relación entre la rotación y la jornada laboral cuando hablamos de los 6 o 5 días. Fíjense bien que, pues obviamente, las empresas que tienen una jornada laboral de 5 días, el nivel de rotación anual es menor. Ustedes me dirán, bueno, pero el porcentaje no es mucho, ¿ok? Es verdad, a lo mejor no hay una diferencia sustancial, pero sí los invito a que lo analicen, porque en empresas muy grandes, esta diferencia puede hacer o puede generar un efecto muy positivo, ¿no? Entonces, queríamos que conociesen este tema porque la gran recomendación es, como les dije al inicio, analicen si la jornada laboral de 6 días les está generando beneficios a nivel tanto de la productividad como a nivel de ya de motivación de sus trabajadores. Vale, analicen. Mira, ¿qué tanto es la productividad el sábado? Vale, o qué tanto es la productividad el domingo, o qué tanto es la productividad ya en ese sexto día de jornada laboral de la persona. Analícense eso, háganse estas preguntas, porque a lo mejor pasando una jornada laboral de 5 días son más productivos, ¿vale? Y puede ser que el nivel de rotación y por lo tanto los costos de la rotación se le disminuyan. Ahora, cuando hablamos de los principales retos, las empresas nos comentaron que sostener la productividad en menos tiempo es el gran reto. Obviamente, ya tienes que, en vez de hacer en 44 horas lo que antes hacía, hacerlo en 42. Es allí donde está el gran reto de las empresas también de organizarse, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la reconfiguración de los turnos, especialmente aquellas empresas que tienen turnos de 24/7. Por poner un ejemplo, el sector salud o las clínicas que atienden emergencia. Obviamente, tienen que reconfigurar todos sus turnos de trabajo. También medir el impacto financiero. Puede haber sobrecostos u horas extras. También analicen si realmente necesitan hacer horas extras para poder llevar a cabo la reducción. Mantener intacta la promesa de servicio al cliente nos pareció en ACRIP muy interesante y muy positivo que las organizaciones estén pensando en este tema también en el cliente, ¿no? Y como les dije previamente, también está el tema de la cultura organizacional. Vale, fíjense que vimos que existe una cultura todavía de empresas que creen que trabajando muchas horas son productivos. Y ya para finalizar, hicimos acá un análisis de las áreas impactadas, porque obviamente el reducir la jornada no es solamente un tema laboral, es un tema también de operaciones. Vale, entonces está el tema de eso, de la jornada laboral, está el tema también financiero, ¿ok? Si yo voy a necesitar hacer horas extras o no, si también lo voy a ver como un sobrecosto laboral. También obviamente está el tema de talento humano, que ya lo hemos conversado, el tema también del servicio al cliente, eh, se puede generar una consecuencia aquí, insatisfacción del cliente, nos comentaron las empresas, ¿ok? Y por lo tanto, pérdida de la fidelidad. Y por último, un tema también se ve como estratégico. Las empresas lo están viendo como un tema estratégico.
como siempre, logrando los mismos niveles de productividad en menos tiempo. Chicos, ya para terminar mi presentación, solamente dos recomendaciones. Eso, analicen bien cuál es la jornada de trabajo que mejor se adapta a su cultura y a sus necesidades organizacionales, ¿vale? Para que puedan continuar con los mismos niveles de productividad, ¿vale? Y por último, eso, analicen cómo están actualmente organizacionalmente, cómo están a nivel de planificación estratégica. ¿Son una empresa que trabaja por objetivos o no? Mira, la planificación estratégica es solamente una misión y una visión pegada a la pared. Eso obviamente no sirve. El año pasado, me recuerdo que una persona colocó en el chat que la operatividad se las comía constantemente. Obviamente, si la operatividad se los está comiendo, quiere decir que la planificación estratégica no está funcionando. Entonces, es allí donde en ACRIP siempre los invitamos a trabajar en función de una planificación estratégica, de un tema ya también más, un tema organizacional. Tienen la cantidad de gente necesaria, tienen los cargos que realmente su planificación estratégica les está solicitando. Todo eso analícenlo para que puedan implementar esta jornada de 42 horas. Muchísimas gracias. Ya le doy paso a mi compañero Felipe Mendoza, que les va a hablar de este caso de éxito del Banco Central de Chile. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias y bueno, yo sigo aquí a la orden. Alexis, muchas gracias por la interpretación, por los resultados muy interesantes. Al final de la sesión de Felipe, vamos a responder las preguntas que salen en el chat. Por ahora aprovecho antes de que ingrese Felipe la presentación, vamos a hacer como acostumbramos a hacer la encuesta flash con 3 preguntas para que ustedes la contesten. ¿Cuántas horas a la semana están trabajando en tu organización al día de hoy? ¿44, 42 o 40? ¿Cuántos días a la semana están trabajando en tu organización el día de hoy? ¿6, 5 o 4? ¿Y tu organización está preparada para la implementación final de la ley el 15 de julio? ¿Sí o no? Te la voy a lanzar y la van contestando mientras Felipe nos cuenta este caso de éxito del Banco de Chile. La contestan es acá en el flash, por favor. Ya está el Felipe. Voy. Bueno, buenos días a todos. Buenos Voy a días. presentarles hoy día un caso de éxito. Es un estudio que se hizo en Chile. Soy consultor agrícola hace muchos años, pero también hago temas en Chile y me tocó hacer este estudio para el Banco Central. ¿Cuál era el problema que tenía este Banco Central de Chile? Estaban con el tema de la disminución de la jornada horaria, igual que Colombia, y también estaba el tema del trabajo híbrido. Venían saliendo ya un par de años de la pandemia, pero no había claridad respecto a estas cosas. Entonces, véanlo como un caso de éxito, como cosas que han hecho compañías en otros lados. Yo creo que son cosas bien rescatables unas de otras. Algunos problemas y algunas cosas que yo creo que son buenas de implementar. Pero imagínense esto, tenían gente, a veces, como uno dice, vieja escuela, era muy de estar 100% en la oficina, en cambio en otro grupo de la oficina que se iban o tenían trabajo híbrido porque el jefe lo hacía. Ahí empezaron los problemas, porque no había una política clara respecto a esta cosa. Entonces hicimos este estudio, que es más cualitativo que cuantitativo, porque está muy enfocado y fue entrevistando a las personas de cada una de estas instituciones. Cuando digo instituciones, son compañías financieras, hay bancos, universidades y cajas de compensación sector financiero. O sea, ¿qué fue saliendo de esto? Ahí para que vayan viendo, para que cuando veamos los resultados, yo sé que hay varias compañías aquí en la reunión que a lo mejor son productivas y no tienen que ver con esto, no tienen otros problemas. Por eso les digo, estamos enfocados en universidades, rubros financieros y bancos. ¿Cómo lo vivieron ellos? Hay una gran mezcla. Las universidades son casi todas presenciales, no tienen nada de híbrido, excepto por ahí una que estaba bien. En el mundo financiero estaba muy cargado a lo presencial y algo de híbrido. Algunos tenían casi todo remoto. O sea, había un mix de cosas. Pero eran compañías ahí
Esa era una compañía que había nacido de esa manera. O sea, nació queriendo hacer este tema híbrido. Y los bancos, muy, muy parejitos todos, muy iguales todos. Bueno, cuando hicimos la primera pregunta, oye, ¿cómo está el cumplimiento? Acá en Chile había que bajar la ley a 40 horas, pero el 2028, hoy día estamos en 42, pero todos se adelantaron. Todos dijeron, ¿a cuántas horas hay que llegar? Vamos a implementar eso ya, no vamos a esperar. Y ahí cuestiónaselo un poco, porque ¿por qué vamos a estar pensando cada 2 años qué reprocesos vamos a tener que cambiar? ¿Por qué no pensamos ahora ya en qué tenemos que hacer para cumplir con esta ley y empezar a implementar todo? No podemos estar todos los años cambiando todos los procesos. Entonces, a lo mejor tenemos que meternos hoy a trabajar en nuestros procesos, a trabajar en lo que tenemos que disminuir y empezar a pasar a esta otra forma. Cuando uno empieza a disminuir horas, yo sé que uno sufre porque dice, oye, va a salir todo más, pero la gente se puede disminuir las horas. No pasa tanto, o sea, disminuir a lo mejor todos los días 1 hora, yo creo que no nos va a cambiar mucho la vida. Yo sé que los turnos rotativos y eso es otro tema. Así que, pero bueno, les voy a mostrar aquí qué fue saliendo de esto. Aquí fue simple la pregunta de percepción. ¿Cómo creen que va a ser esto en los próximos años? Estos eran los equipos de recursos humanos. Prácticamente la gran mayoría hablaba de políticas de bienestar y equilibrio, como que ahí estaba como su foco. Y fuerte también la integración de tecnologías colaborativas. ¿Por qué? Porque se encontraron cuando empezamos a trabajar con todas estas cosas, yo creo que ustedes lo han vivido, los que han tenido trabajo híbrido, no hay políticas claras muchas veces con estas cosas, entonces empiezan a salir las dudas. ¿Hasta dónde le exijo a la persona si está trabajando desde la casa? Eh, el tema de las reuniones, oye, es que no vino, es que está. Entonces, también invirtieron en tener tecnología en las oficinas, cosa de que había reunión y daba lo mismo si la persona no estaba. Era fácil la interconexión porque estaban algunos reunidos, otros, pero estaba todo bien diseñado ese tipo de cosas. Y, y aún les preguntaban también cómo te gustaría que fueran, todos también terminaron en lo mismo, las políticas de bienestar y temas de flexibilidad en horario. Por ahí estaba el, y por ahí habían algunos que pensaban en aumentar igual la presencialidad. Algunos tenían ruido con estos temas. Yo creo que van varias compañías de vuelta a aumentar la presencialidad. Todos estamos luchando por querer estar en temas más híbridos, pero la realidad es que muchas compañías van al revés. Cuando uno se va a ver a los directores de las juntas que están viendo cómo va, hacia dónde van los mercados, empiezan a querer tener más empezar a los líderes, gerentes que estén en la compañía. Los queremos presenciales, se trabaja distinto. Entonces hay una tendencia también a volver. Entonces no es de tanta flexibilidad. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, le preguntamos por temas de los equipos. ¿Cómo ven este tema de la supervisión de los equipos? No, dijeron el 100%. No, nosotros dejamos a los líderes. No, porque en esta compañía queremos una cultura. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque no todos los líderes son iguales. Entonces, ahí también tenemos que meternos a trabajar con los líderes, a que ellos sepan y administrar estos temas, entender que estar en la casa es lo mismo que estar en la oficina. Entonces ahí empiezan a salir estas políticas, porque resultaba que es que no vino la persona que cuida a mi hijo. Entonces la próxima vez vas a tener que tener una persona, si no vas a tener que venir al trabajo. Pero no puede, el trabajo híbrido no es para facilitarte la vida para cuidar niños o poder salir a la farmacia a comprar, es para que estés en la casa, pero trabajando en tu puesto de trabajo. Entonces esas son las cosas que uno tiene que empezar a ver cómo lo ponen en una política, porque pasa eso. O sea, a veces las personas no están en las casas. No, pero es que yo estoy trabajando híbrido, trabajo en otro minuto. Entonces, también eso se empieza a regular. Porque no puede ser que estemos mandando correos en la madrugada, que son cosas que también se han ido sacando este tema. Herramientas de control. Preguntamos, oye, herramientas de control, ¿y cómo controlan esto? Muchos dijeron, la verdad es que no lo controlamos porque cada jefe está preocupado de sus equipos. Pero con el tiempo uno empieza a preguntar un poco más y empiezan a decir, sí, es que en realidad ahora estamos controlando un poco más la asistencia. Estamos un poco más, están recién metiéndose a bajar bases de datos. Después otra decía, no, estamos contratando un software que nos va a permitir hacerle seguimiento a esto. O sea, después de que decían, no, esto lo van a ver cada persona,
estamos metiendo mecanismos de control porque no sabemos dónde está la gente. Entonces, en ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Todos estos temas, Irio, nos llevan a tener finalmente temas de control si es que no tenemos una cultura donde cada uno se autogestiona. Entonces, también desde recursos humanos tenemos que empujar hacia eso. Si no tenemos esta cultura o trabajamos eso, o vamos a tener que ver cómo controlamos esto. ¿Por qué? Compañías como Amazon partieron la pandemia, dijeron todo desde la casa, de a poco volvieron, después primeras líneas, todos en la oficina, y finalmente terminaron todos volviendo a la oficina. ¿Por qué? Porque el problema era el control de la gente. ¿Dónde estaban las personas? O sea, las obligaban a ir 1 o 2 veces a la semana, la gente llegaba, se tomaba el café, que le pusieron hasta un nombre coloquial al respecto, y se iban. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no sabían dónde estaban. Se volvió costoso el que los líderes, que eran tipos bien pagados en esas compañías, estuvieran preocupados de controlar dónde estaba la persona. Había una pérdida de tiempo gigante. Por eso en algún minuto se tomó la decisión, se acabó, todos de vuelta. Entonces, se los comento porque vayan también viendo este tipo de cosas que pasan en las organizaciones. Entonces, que no vayamos a terminar volviendo por esto mismo. Desafío de la gestión de personas, bueno, propósito y sentido. Siempre hablaban de, costaba muchas veces, teníamos gente que estaba en las casas y a veces ni se conocía con el otro equipo. Entonces ahí teníamos que hacer cosas para que la gente interactuara también, se sintiera parte de la compañía. Y hablar mucho de la autogestión. O sea, yo creo que eso es un tema que piénsenlo ustedes en su equipo de trabajo o en uno mismo. A veces uno se va a trabajar de forma híbrida y no es lo mismo que en las compañías. Para unos puede ser igual, pero para otros no es lo mismo. Uno tiene problemas en muchas veces en las casas. Bueno, esas son las cosas que hay que ir trabajando de este tipo de cosas. Algunas buenas prácticas. Dijeron, nosotros hacemos seguimiento y planificación, pero porque tenemos herramientas. Muchos hablaban de que hablaban de Microsoft, hablaban de Google, que tenían toda la herramienta. Y yo les digo, pero se ocupan. Cada líder, era como que se dejaba eso. Pero hay herramientas para ir haciendo seguimiento a estas cosas. Hacían hartos temas de cursos de planificación, de cuidarse, prevención de riesgo, y algo que exigían es todos con la cámara prendida. O sea, no queremos gente que esté haciendo cualquier cosa, sino que estemos conectados y concentrados en lo que estamos haciendo. Piénsalo eso, son políticas de compañía. Yo me conecto a veces con compañía y que nadie se conecta, nadie prende la cámara. Yo estaba con gente que están en otras reuniones y los veo y digo, están en otras, están haciendo otras cosas, ni siquiera en la reunión. Entonces son cosas que hay que ir mirando también parte del tema cultural. Bueno, siempre reforzando el tema de la autogestión y respeto por la jornada. O sea, yo creo que también eso pedían. Aquí nadie se manda mail en la madrugada y si hay que dar feedback a la gente, es todo presencial, no por cámaras. Pero eso, ¿a qué nos lleva? A que como recursos humanos tenemos que estar preparando y capacitando a gente. Porque esto no es de todo el mundo. No es que uno salga a comunicar, mande un mail, oye, a partir de hoy, todas las cámaras prendidas o nadie da feedback. No es tan fácil. Hay que capacitar a la gente porque no sabemos de estas cosas. Bueno, un caso de éxito, esto se los cuento porque yo creo que fue la más emblemática, fue una caja de compensación, pero todo lo que hicieron estuvo detrás de esto. Lo pongo aquí como estrategia de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque uno escucha mucho el change management, gestión del cambio, pero efectivamente es un modelo que hay que ocupar muchas veces para implementar cualquier cosa de recursos humanos, no solo esto. Entonces, tenían una forma de trabajo que se preocuparon de todos esos detalles, de que no pasara. Esta era una compensación que anticipadamente bajó la jornada hace mucho tiempo, ya había bajado mucho antes que saliera la ley. Entonces, para ir un paso más adelante, ellos bajaron a 39 horas igual. O sea, el piso va a ser 40, pero ellos dijeron 39. ¿Y qué hicieron para todo este tema? Primero, control de salida. O sea, cuando dijeron, vamos a bajar la hora de salida al horario el día viernes, lo vamos a bajar a la 1 de la tarde, se preocuparon de mirar quién se quedaba. Porque había gente que dijeron, hoy salimos temprano, así que aprovechemos de ordenar. No tenía nada que, pero a un jefe se le ocurrió. Bueno, ahí partía Recursos Humanos a decir, oye, nos vamos.
el horario de salida a las 13 horas. Pero hay que ir empujando este cambio. No es tan fácil. Uno dice, fácil de implementar todo. Hay que empujar el cambio. Eso es lo que es importante, este tipo de cosas. Bueno, temas de educación emocional, hacían muchas cosas para que la gente estuviera también feliz y contenta en las casas. Distintas cosas hacían ahí. Temas de protección del tiempo también implementaron. Oye, se acabó los agendamientos entre las 13 y las 15, pero termina siendo parte de la cultura. Hay compañías, yo sé que les va a costar mucho hacer estas cosas, pero ellos ya estaban entre las 13 y las 15, no, nadie agendaba cosas. Bueno, y uno de los problemas que les pasó que en estos hábitos nuevos de convivencia, había gente que iba a la oficina, otros que estaban en la casa, pero los que iban a la oficina empezaban a ocupar cualquier puesto de trabajo y dejaban todo sucio. También había que empujar otro tema de cosas tan básicas como hábitos de convivencia, pero hay que estar ahí. Hay que mover este cambio. Esto no es que vamos a sacar un correo y vamos a decir, vamos a bajar las horas, va a pasar esto. Van a tener que tener algún equipo. Ojalá, métanse con alguien experto en gestión del cambio que los ayude a empujar todos estos cambios. Como ven, son empresas posiblemente grandes, pero trabajaron para que esto funcionara más rápido. Alexis lo dijo varias veces, ¿para qué nos vamos tan paulatinamente? Hay empresas que yo creo que no va a haber discusión de que no lo vamos a poder bajar tan rápido, porque hay costos asociados, pero si puedo, trabajo para diseñar mi nueva organización con las horas que tengo que llegar. O sea, enfocarse en esos temas. Las compensaciones van a seguir siendo las mismas, solo vamos a bajar las horas. Así que no nos vamos a meter en temas de compensaciones. Pero hay que ver cómo readecuamos todos estos temas para tener esto con éxito. Bueno, eso era lo que les quería contar. A ver si les sirve de algunas ideas o prácticas con este tema de la reducción horaria y que estamos siempre sufriendo con estas cosas. Muchas gracias por el tiempo. Felipe, muchas gracias, de verdad, yo creo que fue muy interesante. Aquí hay varias preguntas. Mucha gente nos pregunta sobre las empresas que deben trabajar 24/7, las empresas de logística, de operación. Lo tú acabas de responder algo, no cambia la compensación, o sea, es reducir las horas, pero la compensación no cambia, o sea, no es que van a bajar al sueldo si bajan las horas. Entonces, no sé, Anita, si tú tienes alguna pregunta ahí que te haya parecido para responder ahora. Nos quedan 9 minutos, no sé cuál. No, dice, en empresas de operación logística y transporte es muy complicada la reducción. Somos una empresa donde la operación se basa en rutas, tráficos, viajes de mercancía en el país. Los traslados de los equipos de trabajo son casi 2 horas en desplazamiento. Punto suspensivo. Ahora pues dice, muy bonita la experiencia en empresas donde se elaboran actividades administrativas, donde se puede cerrar la puerta a las 5 de la tarde y volver al otro día. Sería bueno que contaran las experiencias de empresas que trabajan 24/7, como de salud, seguridad e industrias. No sé, Alexis, si tú en esa parte de donde vimos sector como de seguridad o de salud, hablaban algo de lo 24/7. Bueno, mira, como mencionó Felipe, el tema es un cambio cultural, vale. Chicos, fíjense bien, yo siempre coloco este ejemplo, a lo mejor ya algunos lo han escuchado. La jornada laboral en Alemania no son ni siquiera 40 horas a la semana y son la cuarta economía más grande a nivel mundial. Tú dices tecnología alemana y ya tú dices, ah, mira, esto es de buena calidad. Entonces, creemos en ACRIP. Ojo, el tema es que esto conlleva también tiempo, pero si tú te organizas bien, sí puedes lograr ser muy eficiente en una jornada de 42 horas. Y nosotros también lo discutíamos ayer en ACRIP, que es muy posible que incluso haya una reforma laboral que lleve a 40 horas. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, porque ya uno de los candidatos presidenciales dijo que si él ganaba venía una reforma laboral. Entonces, o sea, organizándose mejor, estoy seguro que sí lo pueden lograr. A ver, por acá también me preguntan, buenos días, ¿por ley se puede pasar a 4 días? Sí, claro, o sea, tú por encima de la ley puedes establecer
lo que tú consideres necesario. Es como el tema del salario mínimo. Tú obviamente puedes pagar por encima del salario mínimo. Entonces sí, o sea, tú puedes trabajar 4 días a la semana, ¿no? Eso no hay algún impedimento legal que lo mencione. También Eric Vargas, un ejemplo de un sistema de compensación para la reducción de la jornada laboral. Mira, Eric, la compensación a la hora de la verdad es presupuesto. Vale, entonces la pregunta es, ¿en su empresa ya aplican un sistema de compensación alineado a las buenas prácticas? Por poner un ejemplo, miden la equidad y la competitividad, tienen una estructura salarial por grados y pasos. Si no la tienen, es allí donde muy posiblemente no estén optimizando el tema de la compensación, ¿vale? Y es muy posible que estén gastando, digámoslo así, más dinero del que podrían gastar en temas de salarios e incluso de beneficios. Entonces la recomendación es esa, o sea, analice si tienen un buen sistema de compensación establecido. Por poner un ejemplo, una política. Gracias. Voy rápidamente aquí a mostrarles desde que se vaya, ya que la gente participó. Quiero mostrarles los resultados de la pequeña encuesta. Entonces participaron 141 personas, de las cuales 111, o sea, el 79% dicen que trabajan 44 horas, el 15% 42 horas y solo un 6% 40 horas a la semana. ¿Cuántos días a la semana están trabajando en tu organización el día de hoy? El 52%, 6 días, el 48%, 5 días y un 1% solo una persona, 4 días. Y por último, tu organización está preparada para la implementación final de la ley el 15 de julio. El 76% dice que sí y el 24% dicen que no están preparados. Estos son los resultados de la pequeña encuesta que realizamos el día de hoy en nuestra cápsula. Se nos quedan 4 minutos. No sé si quieren, dice, la formación a equipos en IA puede ser útil con la IA. Y Pilar Muñoz me están preguntando también que si la grabación será compartida. Creo que de aquí al viernes les estaré enviando desde mi correo, les estaré enviando las memorias, la presentación de los resultados que presentó Felipe y lo que presentó Alexis y adicional un link de YouTube donde va a estar toda la grabación. Se va a entregar a todos los asistentes, son los que se conectaron hoy, van a recibir en su correo las memorias de esta cápsula. Entonces, no sé, Mira, Alexis. Pilar también pregunta mucho por el tema de las empresas que trabajan 24 horas. Aquí dicen que prácticas, que políticas, mire, eso tienen que analizarlo muy internamente porque cada organización tiene su propia cultura de trabajo. Si trabajan 24/7, pues allí pueden a lo mejor implementar un turno de 3 horas, de 8 horas, perdón, con 3 turnos. Entonces, 8 por 3, 24. Entonces tendrían que tener ahí el turno dividido entre 3, ¿no? Pero allí tienen ustedes que analizar mucho el tema de su cultura y también qué es lo que más le conviene. Porque les hago la pregunta, o sea, ¿vale la pena tener 3 turnos? ¿O de repente pueden cubrir la demanda solamente en 2? Eso es algo que también tienen que preguntarse. Como les dije, si ya por lo menos el sector salud, obviamente sabemos que a juro tienen que tener 3 turnos, porque tú no es que vas a mandar al paciente a su casa en la noche, ¿no? Obviamente tú tienes que seguirlo atendiendo. Entonces tú allí tienes que jugar mucho con los turnos de trabajo. Qué pena, hay una duda aquí, que si tienen que llenar algún link de asistencia, no. La plataforma Zoom
nos manda un reporte de todos los asistentes con su nombre y correo. Entonces, a ese correo les será enviado a las cápsulas. No se preocupen, no tienen que llenar nada más. Ya con el hecho de haberse conectado, Zoom nos da este reporte. Entonces, yo creo que ya para cumplir la Eh, hora de 11 a 12, Alexis, te un minuto. Miren, aquí, o sea, obviamente acá también preguntan si trabajo 4 días a la semana, obviamente tú también vas a trabajar menos horas, ¿ok? Obviamente si trabajas 4 días a la semana, pues la jornada laboral puede llegar a ser Ya incluso dijo. 36 horas, ¿no? 37 o 38. Porque tengo entendido, o sea, la ley no permite más de 9 horas diarias, ¿no? Entonces, pero empresas que obviamente, o sea, cuando tú trabajas 4 días, obviamente se reduce también la jornada laboral diaria, ¿no? Pero como dije, son empresas que culturalmente están centradas, no es en el tiempo, sino muy posiblemente más en la productividad en menos horas, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Bueno, mira, si tú implementas un sistema de inteligencia artificial que apoya las tareas de tus colaboradores y te ayuda a reducir la jornada laboral, pues sí, o sea, excelente, ¿no? De hecho, nosotros siempre en ACRIP creemos que la inteligencia artificial está centrada en las tareas. Por poner un ejemplo, si tú eres un asesor comercial y tienes que realizar un informe, obviamente la inteligencia artificial te va a ayudar a realizar ese informe, ¿no? Ves estar a lo mejor tipeando 5 o 6 páginas. Entonces, sí, o sea, creemos que la inteligencia artificial obviamente sí, sí te puede ayudar, sí las puede ayudar, ¿no? Fíjense que los resultados son muy parecidos. Qué interesante, los resultados son muy parecidos de los de la encuesta que acaban de llenar ustedes a los que presentamos ahorita en la investigación. Miren, hay una persona acá que menciona que en su empresa se trabaja 4 días. Bueno, excelente. Realmente es una gran ventaja competitiva de trabajar 4 días a la semana, ¿no? Bueno, listo. Bueno, entonces, muchas gracias para todos. Estén pendientes de sus correos. Igual acá les dejo mi número de WhatsApp, cualquier pregunta que tengan sobre las memorias, sobre donación, sobre la plataforma salarial, sobre el Congreso, me pueden preguntar y yo con mucho gusto les estaré direccionando a la persona encargada. O pues, y entonces muchas gracias, bendiciones para todos y le estaremos enviando la invitación para nuestra próxima cápsula. Pero ahora la invitación está abierta es a participar como donantes en la investigación y que nos acompañen en el Congreso en la ciudad de Cali el 30 y 1 y 2 de octubre. Feliz día para todos. Equipo, muchas gracias. Gracias a todos.